¿Y si te dijera que la serie más exitosa de la historia casi muere antes de nacer? Antes de los dragones y las batallas épicas, existió un episodio piloto tan malo que sus creadores pensaron que sus carreras habían terminado. En 2009, David Benioff y D.B. Weiss le mostraron su primera versión de la serie a sus amigos. La respuesta fue un silencio sepulcral. El desastre fue total. Nadie entendió que Jaime y Cersei Lannister eran hermanos. Ese vínculo secreto pasó desapercibido y la trama era simplemente incomprensible. Tuvieron que tirar el 90% del material a la basura, despedir a la actriz Tamsin Merchant, quien interpretaba a Daenerys, y rogarle a HBO una segunda oportunidad. Hoy vamos a revelar cómo el caos y la falta de experiencia de sus creadores casi entierran el trono de hierro antes de que el mundo supiera que el invierno se acercaba. Prepárate porque vamos a descubrir la verdadera historia detrás de Juego de Tronos. Convertirse en la madre de dragones no fue un sueño para Emilia Clarke. Al principio fue una pesadilla. Con solo 23 años y recién salida de la escuela de drama, Emilia se encontró en un set rodeada de cientos de personas. La actriz confesó que al ser su primer gran trabajo, aceptó filmar escenas de alta exposición física bajo una fuerte presión de la producción. La actriz reveló años después que se sentía aterrorizada y que solía llorar en el baño antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Incluso los productores le decían: no querrás decepcionar a tus fans de Juego de Tronos, ¿verdad? Pero en medio de ese ambiente tóxico apareció el protector inesperado, Jason Momoa. El actor que interpretaba a Khal Drogo se dio cuenta del miedo de su compañera y detuvo grabaciones exigiendo que le trajeran una bata a Emilia inmediatamente. Sin la intervención de Momoa, la historia de Daenerys podría haber sido muy distinta fuera de cámaras. Lo que pocos saben es que detrás de esa relación tan dura que veíamos en pantalla, existía una amistad profunda. Emilia Clarke ha dicho en varias entrevistas que Jason Momoa fue como su roca. Él fue quien la guió en su primer gran papel, recordándole constantemente sus derechos y asegurándose de que el ambiente de trabajo fuera seguro. Jason incluso llegaba a ponerse más nervioso que ella simplemente por el miedo de que ella se sintiera incómoda. Pero en el mundo de Juego de Tronos, las traiciones se pagan con sangre, pero en la vida real se pagan con contratos. ¿Alguna vez notaste que en casi 10 años de la serie, dos personajes tan importantes como Cersei y Bronn jamás cruzaron una sola palabra? No fue una casualidad de la historia, fue una exigencia absoluta de los propios actores. Y es que Lena Headey y Jerome Flynn tuvieron una relación sentimental años antes de que empezara la serie y terminó de forma desastrosa. El conflicto era tan fuerte que ambos exigieron por contrato una cláusula de no interacción. No podían estar en el mismo lugar al mismo tiempo bajo ninguna circunstancia. Esto obligó a los guionistas a hacer trucos narrativos imposibles. Mientras el mundo se caía en pedazos en la ficción, la verdadera guerra ocurría detrás de cámaras, donde la producción coordinaba horarios de entrada y salida para que estos dos antiguos amantes nunca se cruzaran en los pasillos del Belfast. Por ejemplo, en el final de la temporada 7, casi todos los personajes principales se reúnen en un solo lugar. Si te fijas, Bronn se inventa una excusa para irse a tomar algo justo antes de que llegue Cersei. Es el ejemplo más descarado de esta cláusula. Durante años, el equipo de producción tuvo prohibido hablar de esto en entrevistas para no dañar la imagen de la serie. Pero si hablamos de consecuencias reales, nadie la pasó peor que Jack Gleeson, el actor detrás del detestable Joffrey Baratheon. Jack logró algo casi imposible, que millones de personas lo odiaran con toda su alma. El problema fue que muchos fanáticos no supieron distinguir entre la ficción y la realidad. En la calle la gente lo insultaba, lo amenazaba e incluso intentaba agredirlo físicamente. La presión fue tan grande que el propio George Martin, creador de los libros en los que se basa la serie, le envió una carta que decía: "Felicidades, todo el mundo te odia". Aunque era un cumplido profesional, para un joven que solo quería actuar, fue el inicio del fin. Al terminar su participación
en la serie, Jack tomó una decisión radical. Se retiró por completo de la actuación profesional durante años, admitiendo que la fama y el acoso constante le habían quitado el gusto por su carrera. Pero mucha gente cree que Jack Gleason desapareció para siempre, pero la verdad es otra. Después de años de silencio y de dedicarse al teatro local, el actor ha regresado. Lejos de la corona dorada de Joffrey, hoy lo vemos con un look irreconocible y participando en grandes producciones de Netflix. Pero si prestaste atención a la serie, notarás que Gregor Clegane, mejor conocido como La Montaña, cambió de rostro 3 veces. No fue un truco de magia, sino una serie de problemas de agenda y decisiones de producción. En la temporada 1 fue interpretado por Conan Stevens. Era un fanático de los libros y le encantaba el papel, pero le ofrecieron un personaje en la trilogía de El Hobbit y decidió irse a la gran pantalla. En la temporada 2 fue Ian White. Ya trabajaba en la serie como un caminante blanco. Los productores le pidieron cubrir el papel, pero era demasiado delgado para ser La Montaña. Los fans se quejaron y la producción decidió buscar a alguien más intimidante. Desde la temporada 4 a la 8 lo interpretó el actor Hafthor Björnsson. Este atleta islandés, ganador del título de El hombre más fuerte del mundo, fue quien finalmente le dio la presencia física aterradora que el personaje necesitaba. Este actor era tan fuerte que durante el entrenamiento para su pelea contra Oberyn Martell, los coordinadores de dobles tenían miedo de que accidentalmente lastimara a alguien con su fuerza bruta. En Juego de Tronos o ganas o mueres, pero en las oficinas de HBO o negocias en grupo o pierdes millones. Mientras la serie se convertía en un fenómeno global, los 5 protagonistas principales entendieron algo vital. La cadena no podía eliminarlos a todos al mismo tiempo. Fue así como Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey y Nikolai Coster formaron un frente unido. Inspirados en lo que hizo años antes el elenco de la serie Friends, realizaron una negociación conjunta. Para las últimas temporadas lograron un acuerdo histórico, cobrar la cifra de $1.2 millones por episodio. Se convirtieron en los actores mejor pagados de la televisión por cable, demostrando que el verdadero poder del poniente no lo tenían los dragones, sino los contratos blindados. Pero a veces el realismo en el set de grabación cruza las líneas peligrosas. Este es el caso de la actriz Hannah Waddingham, quien interpretó a la implacable Septa Unella. En la 6ª temporada, durante la escena donde Cersei se venga de ella, lo que vimos en pantalla no fue solo actuación. Hannah reveló años después que fue sometida a una técnica de interrogatorio real con líquidos durante 10 horas seguidas. La actriz estuvo atada a la mesa de madera con las correas de cuero reales y debido a las constantes tomas terminó sufriendo estrés postraumático y un miedo crónico al agua. Fue un momento de compromiso absoluto con el personaje, pero que dejó cicatrices reales en la vida de la actriz, demostrando que el precio de estar en la serie más grande del mundo podría ser en ocasiones demasiado alto. Pero si hay un cambio que dejó a todos confundidos, fue el de Daario Naharis. En la 3ª temporada conocimos a un mercenario de cabello largo y rostro afilado interpretado por Ed Skrein. Pero al inicio de la 4ª, el personaje regresó con una cara completamente distinta, la de Mikkel Houseman. Durante años se dijo que Ed se había ido para protagonizar la película Transportador, pero el propio actor desmintió esto tiempo después. Ed confesó que su plan original era quedarse en la serie a largo plazo, pero que por razones políticas internas obligaron a que su camino y el de la producción se separaran. Aunque nunca se dio detalles específicos de cuál era esa política en el set, dejó claro que su salida no fue una decisión personal, sino una imposición que lo obligó a abandonar Poniente antes de lo planeado. Pero se ha sugerido que hubo una falta de entendimiento o un desacuerdo tras bastidores entre el equipo de producción y el equipo del actor, lo que llevó a la decisión de no renovar su contrato. Y según algunos directores de la serie indicaron que aunque Skrein era talentoso, simplemente no fue la combinación adecuada para lo que buscaban en las siguientes temporadas.
Pero llegamos a la 8ª temporada de Juego de Tronos, que no solo fue el cierre de una historia, fue el colapso físico y mental de un imperio. El nivel de estrés era tan alto que el equipo cometió errores imposibles de creer. El más famoso ocurrió en el banquete de Invernalia, donde un vaso de café moderno de Starbucks apareció justo frente a Daenerys en una escena que costó millones de dólares. Lo que parecía un descuido gracioso se convirtió en un fenómeno viral más grande del año. Starbucks aprovechó el caos para bromear en redes sociales, diciendo que les sorprendía que la madre de los dragones no hubiera pedido una bebida de dragón. Incluso HBO se unió al juego con un comunicado cómico asegurando que el café fue un error porque ella en realidad había pedido un té de hierbas. La broma fue tan grande que la cadena tuvo que entrar meses después a los archivos digitales para borrar el vaso de cada versión del episodio, intentando eliminar el rastro del error. Pero detrás de las risas de internet, la realidad era desgarradora. Ese vaso era el síntoma de un equipo que ya no podía más. El rodaje de la famosa Larga Noche duró 55 noches seguidas de grabaciones nocturnas bajo el frío extremo de Irlanda. Los actores estaban en su límite físico absoluto, trabajando bajo la lluvia y el lodo hasta el amanecer. Quien pagó el precio más alto fue el propio Jon Snow. Kit Harington admitió que el final lo dejó emocionalmente agotado. La presión de ser la cara de la serie y el cansancio acumulado de casi una década lo llevaron a buscar ayuda profesional en un centro de bienestar justo antes de que se emitiera el episodio final. El invierno finalmente había llegado, pero no para los personajes, sino para las personas que les dieron vida. Pero ¿por qué el final se sintió tan distinto al resto de la serie? La respuesta está en una galaxia muy lejana. Mientras se grababan las últimas temporadas, los creadores David Benioff y D.B. Weiss ya tenían el pie fuera del poniente. Ambos habían firmado un contrato multimillonario con Disney para dirigir la próxima trilogía de Star Wars. Esto creó un conflicto de intereses históricos. Mientras la cadena HBO y el propio autor George Martin le suplicaban que hicieran al menos 10 temporadas para cerrar la historia con calma, ellos se negaron, insistiendo en terminarlo todo en solo 8 temporadas, recortando incluso el número de episodios de las últimas entregas. La urgencia por mudarse a su nuevo proyecto provocó que tramas que necesitaban años para resolverse se cerraran en minutos. Lo más irónico es que tras la lluvia de críticas negativas por el final de la serie, el proyecto de Star Wars terminó cancelándose, dejando a los creadores sin el trono y sin la galaxia. Hoy el legado de la serie es agridulce, una obra maestra técnica que nos enseñó que en televisión no importa qué tan alto vuelen tus dragones, si el guión no tiene alas, la caída será estrepitosa. El invierno pasó, pero las polémicas del poniente, esas no se olvidarán jamás. ¿Cuál de estos escándalos te sorprendió más? ¿Sabías lo de la cláusula de no interacción entre Cersei y Bronn? Déjamelo en los comentarios, dale me gusta si aprendiste algo nuevo hoy y no olvides suscribirte para más historias ocultas de tus series favoritas. El invierno finalmente llegó y nosotros estuvimos aquí para contarlo. Nos vemos en un próximo episodio.